Hola, somos el equipo de convivencia escolar del Centro Educacional San Sebastián. Te enviamos un fuerte y caluroso abrazo a distancia en momentos que sabemos que son de mucha confusión, incertidumbre, miedo, crisis y en fin, un sinfín de emociones que tal vez no pensábamos que íbamos a experimentar y hoy en nuestros hogares los estamos viviendo. Queremos entregarte un apoyo, queremos ayudarte a que en cada una de las familias, en cada uno de ustedes, podamos vivir de la forma más saludablemente posible este momento histórico a nivel país y a nivel mundial. Hoy día entonces comenzaremos a trabajar con la emoción del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción, lo sentimos, que es básica y universal. Todos la sentimos en algún momento de nuestra vida y en varios momentos. Por lo tanto, es normal sentirla. La diferencia está en que existen grados del temor. Existe miedo o también pánico. Existen distintas intensidades en que vamos experimentando esta emoción, que muchas veces resulta no ser agradable. Sin embargo, el miedo tiene una razón de ser, una razón que te explicaremos a continuación. El miedo es la emoción que nos lleva a protegernos a nosotros y nuestro entorno. Actúa como una señal que va activando nuestro modo de supervivencia, es decir, frente a un peligro, una situación compleja o desconocida, con el miedo logramos buscar alguna forma donde nos sintamos seguros. Por lo tanto, es una emoción que nos entrega una tremenda señal que debemos poner atención. El miedo podría ser eliminado o controlado por una emoción mucho más fuerte y positiva. Por ejemplo, reflexionando sobre lo que pasa y cómo protegernos, cómo evitar contagiarnos o cómo cuidar al resto. De esa manera enviaremos señales positivas al cuerpo para lograr tranquilidad. Actualmente estamos viviendo una situación que de seguro es sumamente desconocida por todos, causada por un virus, por lo que el miedo nos ha activado y estamos en alerta. Esta señal de alerta entonces nos lleva a protegernos. En la medida en que comenzamos a cuidarnos y protegernos, seguramente la emoción del miedo comenzará a moderarse, a calmarse, pero para ello debemos actuar, nos debemos ocupar. ¿Qué medidas existen hoy que nos puedan ayudar a ello? Primero, lavándonos las manos de manera correcta. Lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos en diferentes direcciones donde podamos tener un lavado profundo de manos. Segundo, manteniendo la distancia social, idealmente de 1 o 2 metros. Tercero, manteniéndonos seguros en casa, evitando salidas innecesarias. Recordemos que es un virus altamente contagioso. Por ende, mientras más nos resguardemos, más evitamos posibles contagios y una propagación muy rápida de este virus. Tosiendo o estornudando en el pliegue del codo o usando pañuelos desechables. Usando también mascarillas para evitar contacto con gotitas que podrían estar contaminadas. Recuerda también que al momento de retirarte la mascarilla debe ser de forma correcta, es decir, desde los tirantes de la mascarilla. Nunca toques la tela exterior de la mascarilla.
¿qué miedos existen? A lo largo de nuestra vida existen diferentes temores, más frecuentes en unas etapas que en otras. Por lo tanto, podemos volver a pensar que el miedo es algo natural, que mientras lo moderemos y podamos desenvolvernos de forma natural, es una emoción sana. Sin embargo, cuando nos paraliza y nos genera mucha ansiedad, sí debemos prestarle atención. De los 2 a los 4 años, los temores más comunes son a la oscuridad, a los armarios, miedo a dormir solo, a los días de mal clima donde hay truenos o relámpagos, miedo a las sombras y a los ruidos. De los 5 a los 7 años, miedo a la oscuridad, a los doctores, a los ruidos fuertes repentinos, a algunos insectos y animales y al rechazo de los amigos. Comienza entonces a influir poco a poco la relación con los demás. De los 8 a los 11 años está el miedo a los fantasmas, a perder a las personas amadas, a fracasar en la escuela, a la gente mala, a decepcionar a los padres. Y entre los 12 a los 18 años o más está el miedo a la seguridad personal, a las presentaciones en la escuela, a la muerte, al futuro, a cómo me vean o piensen de mí. Miedo a sufrir abusos, miedo de lo que sucede en el mundo. Entonces las relaciones comienzan sí a afectarnos. Podemos por ende pensar que las relaciones en mi familia pueden llevar a un clima de calma y de seguridad y ser facilitadores de calma y de seguridad, o tal vez ser facilitadores y gatilladores del miedo, de la inseguridad. En estos momentos del coronavirus, tenemos que ayudar a nuestros niños y niñas a vencer este miedo. Es importante que se expresen cómo se sienten. Deje que conversen, que le cuenten. Cada día tiene su propio afán y de seguro todos los miembros de la familia cada día tienen un sentir diferente, de miedo, inseguridad, optimismo, fobia, angustia, aburrimiento. Es importante, por ende, ir conociendo cómo nos sentimos para poder entender las respuestas del otro y para poder apoyar en lo que se necesite. Involúcrese en las acciones de higiene y de prevención para que toda la familia esté segura. Es fundamental ocuparnos en las medidas preventivas. Niños, niñas y adolescentes no son ajenos a la incertidumbre generada por el coronavirus. Ellos se pueden sobreponer con su apoyo. Nuestro apoyo como adultos es fundamental. Y que no se sientan culpables por sentir miedo. Como hemos mencionado anteriormente, es normal y todas y todos podemos llegar a sentirlo. Es importante también que las fuentes de información sean fidedignas, es decir, infórmese en fuentes confiables, por ejemplo a través del Ministerio de Salud, y explíquele a sus hijos por qué se toman medidas de autoprotección y cómo esto sirve para proteger a los que más quiere y a los demás. Es importante saber también que una de las medidas fundamentales es el distanciamiento social y esa es la razón por la que hoy nos piden quedarnos en casa. La distancia social es la acción de limitar el acercamiento físico entre personas, ya sea que interactúen o no. Es decir, tanto en la fila para pagar alguna cuenta, para retirar algún encargo, como también en un encuentro de conversación. Sin embargo, aunque nos duela, esta distancia social no es lo mismo que una distancia afectiva. Es muy importante, de hecho,
que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan y deben contactarse con aquellas personas significativas afectivamente. Utilizar para ello los llamados telefónicos, videollamadas, WhatsApp, Facebook y diversas plataformas donde podamos comunicarnos con nuestros familiares, amigos y otras personas que consideramos cercanas e importante de mantenernos comunicados con ellos. Es importante también que el uso de estos medios debe ser positivo para mantener contacto con las personas significativas. Debe ser responsable. No podemos tampoco permanecer conectados todo el día. Debe haber un momento limitado para ello, para poder ocuparnos en otras cosas, desarrollar otras habilidades, en fin. Y también debe ser un uso respetuoso, manteniendo diálogos cordiales, constructivos, sobre todo en plataformas sociales. Es muy importante que nos cuidemos no solamente física, sino que mentalmente entre todos. Estamos todos vulnerables y todos necesitamos cuidarnos. Finalmente, entonces, muy importante que se informe sobre medidas sanitarias o de autoprotección por canales oficiales, como el Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud, donde aparecen las medidas exactas que realmente ayudan para una prevención eficaz del contagio de coronavirus. Verifique que las fuentes de información que le comparten, sobre todo en redes sociales donde rondan tantas fotografías, notas, etc., sean verdad, sean confiables. No todo lo que se encuentra en redes es verdad. Si va a informarse a través de la televisión y sus noticieros, prefiera un horario del día para hacerlo. El exceso de información puede provocarle ansiedad. Ojo con los tiempos de exposición hacia las noticias en relación al tema de la pandemia, tanto para usted como para el resto de su familia. En este sentido, por último, no exponga a sus hijos a información o conversaciones que pudieran ser alarmantes para ellos, pero siempre cuénteles la verdad, de acuerdo a su edad, cuando estos le hagan preguntas. Expliquémosle, conversen. De lo contrario, los niños muchas veces pueden elaborar explicaciones erradas, imágenes catastróficas que no corresponden a lo que está sucediendo. Y si bien tampoco no sabemos muy bien qué va a pasar, sí tenemos la certeza de que esto va a pasar.